Qué lindo cuando te encontrás con la cara, con la persona, con la historia detrás de algo que ya es conocido pero creo que para la gran mayoría de nosotros. Mónica Hertz es la fundadora, la persona detrás de ese alfajor de arroz. Mónica, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Por hacerte un ratito en tu vida linda, ajetreada, movida, dinámica, y contar un poco, digamos, de cerca lo que ha sido realmente un lindo recorrido de tu vida. Gracias. Gracias a vos por invitarme y a todo tu equipo. Que esto, antes cuando estábamos hablando de la cuestión esta de equipo, ¿no? De lo que es formar un equipo. Importantísimo en la vida de uno. En la vida y en la empresa. Me encantaría hablar de eso, seguramente tienes un montón de experiencia, pero de trabajar con gente que no son de competentes, sino que también buena onda, viste, que se pone el hombro todo lo que pasa, ¿no? Totalmente. Me gustaría quizás arrancar con una pregunta. Tu historia comienza, no sé si de casualidad, en tu cumple, arranca ahí en el año 24, pero me gustaría saber, porque muchas veces la gente pregunta, ¿cuándo te das cuenta que sos emprendedor? ¿O cómo haces para identificar tu sueño, tu proyecto, tu propósito? Y no sé, ¿hay algo en tu historia que vos puedas quizás compartir que ayude a la gente a identificar esa idea o esa pasión que puede estar sin descubrir, ¿no? Mira, en uno de los entrenamientos que yo hice en una fundación hace un tiempo, el título es ¿Emprendedor se nace o se hace? Y la realidad es que el emprendedor se hace, porque si no podríamos decir de que, bueno, Rosario nacen emprendedores, Córdoba, Londres, Nueva York, y no es así, sino que el emprendedor se hace. ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo es el momento que uno se da cuenta que emprende? Te digo en mi caso personalmente porque, bueno, en mi vida es lo que yo trato de dejar después de haber hecho este recorrido. Lo mío fue a partir de una necesidad propia económica de la familia. Yo casada con Daniel, teníamos una empresa textil bastante importante acá en la Argentina por cambios económicos que, bueno, suele haber en este país que ya conocemos. Tuvimos que cerrar la empresa venía en declive. Y bueno, la realidad es que en esos momentos 2 hijos adolescentes, una nena de 8 años, escuela privada, prepaga, departamento, había que seguir adelante. La realidad es que yo lo que mejor sabía hacer era cocinar, porque vengo de una familia de gastronómicos. Ya desde mis abuelos tenían restaurante, mis padres también. Siempre la comida en nuestra familia fue un tema fundamental. Y así se dio, yo no sé si de casualidad o de causalidad, ¿no? Que hablo muchas veces. Porque si yo no hubiera hablado con el dueño del local para decirle qué era lo que iba a hacer para el fin de semana, que iba a ser un cumpleaños dietético para mis amigas, esto por ahí no hubiera surgido. Bueno, y ahí se dio que me pidió que le lleve para probar qué era lo que iba a hacer. Y en esta creadora imaginaria que tengo yo muchas veces, es que veo las cosas antes de hacerlas. Yo ya veía la heladera del local, toda dividida por potes de distintos colores, chocolate, limón, frutilla, o sea, marrón, amarillo, rosa. Ahí fui a hacer lo que ya me imaginaba. Y así empezó mi vida dentro de la gastronomía. Antes de seguir, 2 cosas. Suscríbete al canal y activa la campanita. Y de esa manera, cada vez que sea un episodio, te vas a enterar. Me parece que es muy linda también la historia de ustedes, porque a veces uno también tiene en el imaginario, como que, bueno, pero para Mónica fue fácil, o de repente lo tuvo, ¿no? Y recién en muy pocas palabras, o apenitas en estas líneas contando de tu historia, estaban pasando cosas, ¿no es cierto?, en la familia, en el hogar, en la economía de ambos, y surge esto. Ahora, ¿cómo, de dónde, qué se une? Estoy tratando de ayudar a aquella persona que dice, ok, pero ¿de dónde puedo tirar? ¿Cómo puedo ver de identificar? Para ella fue la cocina. ¿Qué disparó esa imagen en vos? ¿Cómo puede alguien buscar identificar ese sueño o esa idea que quizás que tiene tapada ahí? Yo creo que la idea siempre parte de mirar, de ver, de reconocer cuál es la necesidad del cliente, cuál es la necesidad del otro, qué se está buscando. En este caso, por ejemplo,
el señor de la dietética vendía porciones en tortas enteras. Y yo me paré y miro cómo el señor sacaba de la heladera, cortaba la porción, lo ponía en una bandeja, llevaba... Yo dije, ¿cuánto tiempo demora este hombre en vender 8 porciones de torta? Entonces yo digo, esto tiene que ser muchísimo más rápido para el cliente y para él. Entonces yo creo que ahí está la identificación de cuál es la necesidad de tu cliente para contemplarla y ver qué es lo que pasó. Y lo mismo pasó con el alfajor, exactamente lo mismo. O sea, yo podría unir las dos historias de cuando empecé con los postres a cuando busqué qué hacer con el alfajor. El alfajor, contanos. Bueno, después de haber empezado con los postres, empecé a pedido de la gente, o sea, también escuchar la necesidad, ¿no?, del otro. Empecé a hacer tartas, luego viandas, trabajé para los 2 centros de nutrición más grandes que había acá en la Argentina, que era Máximo Ravenna y Cormillot, haciéndoles las dietas personalizadas que se les llevaba al domicilio a la persona, donde había las 4 o 6 comidas de acuerdo a lo que les recetaban, ¿no? Y yo buscaba algo que sea una colación, algo para la tarde, para la merienda, y estábamos en la época donde Ford había traído las barritas de cereal de Estados Unidos, que a mí nunca me gustaron, y sigo sin consumirlas. Y yo buscaba algo para ese momento, ¿no? Ya para ese entonces, habiendo estudiado técnica en alimentos, estando mucho más inmersa en lo que era la parte nutricional, no solamente por el tipo de alimentos que ponía dentro de las viandas o de la caja que llevaban durante el día. Y yo estaba en la búsqueda de esa otra cosa que no había, que no encontraba, que sea el snack, que sea lo crocante, que sea lo rico. No sabía en ese momento si era salado, si era dulce, pero yo... Para vos faltaba algo. Faltaba algo. Y fue así como ya en épocas mejores viajábamos a exposiciones de alimentación en el exterior para identificar, ver productos nuevos que se podía traer, que se podía hacer y demás. Y encuentro una empresa suiza que yo ya la conocía porque eran fabricantes de toda la vida de galletas de arroz, que acá, nada, estábamos hablando de la época donde era la galleta redonda, alta, totalmente desnivelada. Y siempre esta empresa yo la veía como que, wow, esas máquinas que deben tener. Y me dan para probar unas galletas redondas, súper finitas, divinas, con unas pinceladas de chocolate. Yo dije, y Daniel me dice, ¿qué vas a probar? Y yo, por supuesto que abro el paquete, me la pongo en la boca y te digo, esto quiero, esto es lo que busco. O sea, este local, este stand, estaba en un lugarcito ahí que podría no haberlo visto. Pero ahí va también el poder del observador, del emprendedor. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Qué estás buscando? A veces no sabemos qué, pero algo me llevó. Si llegaste hasta acá, suscríbete a nuestro canal y sé parte de nuestra comunidad. A veces la gente me se pregunta, che, yo no tengo un montón de recursos, tengo de repente una idea, algo que vos nos puedas compartir de repente de esos inicios, comenzando, y cómo, ¿viste? Armar tus propias herramientas, recursos, armas, ¿no? Armar un poco de equipo, cómo capitalizarnos. A veces la gente mucho se pregunta, ¿cómo fueron los comienzos? Duros, como nos pasa a todos los emprendedores. O sea, pero yo creo que la mayor inversión es en uno mismo, en esta cuestión de el se puede, el creo en lo que estoy haciendo, el ser consecuente, el ser constante. Y no, hoy pasa muchas veces esta cuestión del saltar, ¿no? De voy para acá, voy para allá, y en definitiva no estás haciendo nada. Entonces, generar y crear una línea, ¿no?, en la cual quiero ir. ¿Me equivoco? Sí, seguramente, porque hay muchos tropiezos en el camino de un emprendedor. Pero
la constancia. Para mí la constancia en el proyecto es fundamental. Tropiezos, cualquier cantidad. Tengo lista, historias. Una de las tantas, y te la cuento, es que a mí no me gusta lo que no se ve. Por supuesto, de que te venden esa hamburguesa que es así, la vas a comprar y es así. Te venden ese alfajor que es así de alto en una publicidad y lo vas a comprar y es así. Entonces yo quería que mi alfajor se vea lo que yo estaba vendiendo. Entonces Mónica quiere, papel transparente con una faja divina que lo identificaba. Claro, eso en invierno. Llegó la primavera y el papel se me pegaba porque el chocolate se derretía, ¿no? O sea, no estaba tan duro. Bueno, y de estas cosas vas aprendiendo, ¿no? Tomarlo como un gran aprendizaje. ¿Qué es lo que no voy a hacer más? ¿Qué es lo que sí voy a hacer de una manera diferente para poder llegar al objetivo que tengo? Y otra de las cosas es el reconocimiento, ¿no? Muchas veces el emprendedor no se reconoce con el pequeño gran camino que está haciendo. Yo siempre lo divido con mis emprendedores en la maratón, 42 kilómetros. Nunca empezaste a correr 42 kilómetros, siempre empezaste de a uno. Entonces bien, te felicito, qué bueno que lo hiciste, voy por el 5. Entonces, tener un gran objetivo, pero pequeñas metas para ir cumpliendo. Queremos llegar. ¿Cómo? Yo siempre trabajo sobre el qué, cómo y cuándo para poder obtener un resultado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Para cuándo lo vamos a hacer? Porque si no empiezan las excusas. Llovió, la nena, la fiebre, el jardín, el transporte, no me entregaron el... No. Son excusas. ¿Cuándo? Entonces ahí tenemos un qué, cómo, cuándo, igual resultado. Mónica, si te parece bien, cerramos acá. Me quedan un par de preguntas más y hacemos capítulo 2, ¿te parece bien? Por supuesto. No se vayan, en algún momento dado el equipo va a sacar episodio 2 de esta lindísima charla que estamos teniendo con Mónica Hertz sobre una historia riquísima. Seba Sosa, Emprende con Propósito, nos vemos en la próxima.